de esta sesión para pues ponernos al día, ¿no? Antes de empezar con esto, quiero hacer nada más un recordatorio rápidamente, sin entrar en detalle, de las formas que teníamos para el pasado simple del verbo be, ¿de acuerdo? Acuérdense que para I, he, she, it utilizamos was o wasn't. Y para we, you y they utilizamos were o weren't. Este were se escribe sin la letra H porque es el pasado del verbo be. I was, he was, she was, it was, we were, you were, they were. O las negaciones, ¿verdad? Esa era toda la forma que teníamos que entender, aprender. Y ahora vamos a pasar, ya no vamos a hablar sobre yo era, tú eras, él era, nosotros éramos o no éramos, etcétera, sino de verbos que se conjugan en tiempo pasado, ¿sí? Entonces, lección 2, ask about someone's vacation. ¿De acuerdo? Este conversation model lo voy a leer todo yo. A ir directo a la explicación de la gramática. Aquí viene algún ejemplo, ¿sí? Y empieza preguntando al personaje A, were you on vacation? ¿Ok? You on vacation, were you on vacation? Where está en pasado, entonces está preguntando, ¿estabas de vacaciones? Usamos where porque tenemos you. ¿Ok? Were you on vacation? Yes, I was. Recordando, cuando tengo I, utilizo was. Yes, I was. I went to Paris. Y ahí nos empezamos a topar con las primeras formas de verbos que están conjugados en tiempo pasado. Ahora, particularmente ese que están viendo ustedes allí es el pasado de un verbo que es el verbo ir, que se pronuncia en inglés go. ¿Ok? Se lo voy a poner en el chat porque esto es muy importante que lo tengamos claro. El verbo ir se dice en inglés go. ¿Ok? Y en pasado, go se conjuga como went. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la ventaja de los verbos en pasado en inglés? Tiene una ventaja y tiene una desventaja. La desventaja es que existen verbos regulares y verbos irregulares. Y es desventaja porque tienes que aprender de todos los verbos irregulares que existen. Entonces, ahí ya es una lata de entrada, ¿no? La otra, en el otro caso, el caso contrario, la ventaja es que no es como en el español que decimos, no, fuimos, comimos, comieron, un solo verbo. Fuimos, fueron, fuiste, fui, fue. Y entonces hay un montón de formas para cada persona, ¿no? En inglés no, en inglés para todos usamos el mismo verbo. I went, you went, they went, he went, she went, etc. ¿De acuerdo? Entonces, continuamos con la lectura. Yes, I went to Paris. Quiere decir, yo fui a París, porque si el verbo es ir, en pasado para I sería yo fui. No kidding, no bromes. Es como, qué padre. Did you have a good time? Sí, tenemos el verbo have, ¿ok? Y ustedes dirán, pero have está en presente, así se dice en presente, have. Y el comentario está en pasado esta pregunta porque utiliza el auxiliar do, se pone como did. Esto lo veíamos en la lección anterior, ¿sí? Did you have a good time? ¿Tuviste un buen tiempo? Cuando aquí es pregunta, utilizo el auxiliar y este es el que cambia, por eso tengo have de manera natural aquí. Fantastic. I stay es quedarse, stayed. Agregamos ed como primer elemento de verbo regular en pasado. Ahorita voy a explicar todo esto, pero quiero que vayan viendo cómo se muestran los verbos regulares en pasado. Tienen una terminación con e y con d. A diferencia de los verbos irregulares que no tienen ninguna forma, ninguna regla, ninguna secuencia, no tienen ninguna lógica, cambian, simplemente cambian por completo. ¿De acuerdo? I stayed in a really nice hotel and ate, este que está por aquí también es un verbo irregular, es el pasado del verbo eat, que significa comer. I ate and ate at some wonderful restaurants. ¿Ok? ¿Por qué utiliza restaurantes? Porque usa some. ¿Ok? Some, algunos.
¿sí? That sounds nice. Tell me more. Eso suena genial. Cuéntame más. ¿Ok? Tell me more, tell me more. Es la canción de Vaselina. Cuéntanos más o cuéntame más, ¿no? Tell me more. Bueno, cuéntame más, le pidieron. Bien, ahora sí, sin entrar más en detalles de la historia, que es irrelevante para el fin de la explicación en cuanto a de lo que se trata, ¿verdad? Pero ir a esta parte de gramática, que es lo más importante. The simple past tense, ¿ok? Aquí nos habla de un review, porque como les había dicho yo antes, este libro se basa en la continuación del Fundamentals. Entonces, yo voy a ver el tema como si no lo hubiéramos visto antes. A lo mejor algunos ya lo saben, a lo mejor algunos no. Quiero hacer esa aclaración porque pues a lo mejor vamos un poco lento, pero no importa. Bien, punto número 1, como les decía, no hay diferenciación entre los sujetos o entre los pronombres. Aquí todos utilizan la misma forma. Entonces tengo I, he, she, it, we, you, they. Aquí solo se muestra un you, pero recordemos que es el mismo para tú o para ustedes. Por lo tanto, todos los pronombres que existen en inglés utilizan la misma forma del verbo en tiempo pasado. En este caso, me están poniendo el verbo arribar o llegar, que se dice en inglés arrive, ¿de acuerdo? Arrive. Así es la forma del verbo, está en el chat. Pero ¿qué pasa cuando yo quiero conjugar un verbo hacia el tiempo pasado? Como les dije, tiene que terminar con ed cuando es un verbo regular. De hecho, lo vemos aquí en el cuadrito a la derecha. Regular verbs, la pronunciación o la escritura, bueno, no, sería más bien la deletrear, ¿verdad? ¿Cómo se escriben? Regular verbs terminan en ed, ¿ok? ¿Qué pasa cuando ya terminan en una letra E? Nada más agrego la D. Por ejemplo, el verbo arrive, que está en el chat, no sé si lo pueden ver, se escribe arribe. Ya tiene una E. Arribe. Ahí solamente necesito agregar una D extra. Los verbos como visit, que significa visitar, no termina en E, por lo tanto necesito agregar ed completito, ¿ok? También watch, observar o ver. Watch, watched, ¿ok? Watched. No se dice watched, pero así lo dije para que se entienda. Y luego tengo play, que termina en Y, y aquí agrego ed, ¿de acuerdo? Play, played, así se pronuncia, no se pronuncia played. Pero ahorita, las pronunciaciones es otro tema aparte que vamos a ver más adelante. Ahorita quiero que entiendan nada más los verbos regulares. Es todo lo que me interesa, ¿de acuerdo? Bien. Voy a reiterar. Cuando terminan en una letra que no es E, cualquiera que sea, tengo que agregar ed. Cuando terminan en E, agrego la D. ¿Qué pasa cuando terminan en Y? Pero, ojo, aquí dirán ustedes, oye, pero por ejemplo, play, que termina en Y, ¿no? La palabra study termina también en Y. Porque aquí es diferente, study cambia por studied. Try, que también termina en Y, cambia por tried. Porque aquí cambian con I latina, ed, aquí solo pusiste ed. Ok, cuando tengo una vocal con Y, vocal Y, agrego ed. Ok, cuando tengo consonante Y, agrego IED. Consonante Y, agrego IED. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna pregunta, alguna duda? Por favor, si quieren que lo repita, este es el momento de comentármelo para repetirlo. Es muy importante este tema. ¿Todo bien? ¿Todo claro entonces? Ok. Hilda, creo que abriste tu micro, pero no te escuché. ¿Me comentas algo? Repetirlo, por favor. Ah, muy bien, claro que sí. Con mucho gusto. Ahí va otra vez. Hablamos nada más de los puros regulares, ¿ok? Acá abajo hay una lista de irregulares. Esta ahorita ni quiero que la volteemos a ver, porque no es objeto de esta primera parte de la clase. Verbos regulares, ¿ok? Se les agrega ed al final, o se les puede agregar una letra D solamente, o bien se pueden cambiar por un IED, ¿ok? Son los tres casos que existen. ¿Cuándo vamos a utilizar cada caso? Eso va a variar, va a depender. ¿De qué va a depender? De la escritura del verbo. Por ejemplo, en esta primera columna del ed, cuando agrego una E y una D, se le agrega ed a los verbos que terminan
en cualquier consonante, por ejemplo, o cualquiera que no sea una letra E. O sea, visit termina en T, agrego ed. Visited. ¿Ok? Watch termina en H, en CH. Bueno, agrego ed. Play termina en Y, agrego ed. ¿De acuerdo? Entonces, aquí es la lista de los verbos a los que les agrego completito el ed. ¿Bien? Por ejemplo, acá tengo el verbo stay, ¿ok? Y el verbo play. Si se fijan, stay hasta aquí significa quedarse, stay. Yo puse stayed, le agregué completito ed, ¿sí? ¿Por qué le agregué todo el ed? Porque ese entraría dentro de esta columna, stayed, aquí iría, ¿no? Stayed. ¿Sí me explico? ¿Hasta aquí vamos bien, Hilda? Es que Sí. medio escribo porque me está quedando horrible. Ahorita lo voy a borrar todo eso. Ok, siguiente columna, siguiente tipo de verbos que existen, ¿verdad? A los que les agrego una letra D, nada más una D. ¿Ok? ¿Cuáles son esos? Los que ya terminan en una letra E. No necesito agregar ED porque duplicaría la E. Cuando ya terminaron en la letra E, solo agrego la letra D. Por ejemplo, arrive. Se los puse en el chat. Arrive quiere decir llegar. Entonces sería arrived, ¿sí? Se escribe arrived, pero no se pronuncia así, se pronuncia arrive. Solo agregué la letra D. Change, hasta la E significa cambiar, ¿sí? Change, se escribe change, como verbo normal, change. Pero yo, como lo quiero poner en pasado, agrego la letra D. Se pronuncia changed, ¿ok? Like, fíjense la escritura. Tengo consonante y una letra E. Termina en la letra E, por lo tanto, solamente agrego la letra D. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. Perfecto. Ahora, ¿qué pasa con estos últimos? Cuando agrego IED. Son verbos que terminan en Y, pero no solamente terminan en Y, terminan en consonante, perdón, en vocal Y. Perdón, consonante Y. Consonante Y. Por ejemplo, study. Letra D, consonante Y. Cuando tengo consonante Y, ¿sí? Como en study, voy a quitar la Y, la voy a cancelar y la voy a sustituir por un ID. ¿De acuerdo? La Y cambia por la letra I y agrego ED. Eso se dice que agregamos IED, pero ahí sí tengo que quitar la Y. Oye, Mario, pero aquí anteriormente el verbo play también termina en Y, porque aquí no quitaste la Y y pusiste IED como acá. Porque aquí no termina en consonante Y, termina en vocal Y. Cuando tengo vocal Y, se deja como stay y solamente agrego ed. Igual que aquí, mira, stay, vocal Y, solo agrego ed. Acá, consonante Y, quito la Y y agrego ied. Try, consonante Y, quito la Y y agrego ied. ¿Hasta aquí alguna pregunta, alguna duda? ¿Vamos bien? Muy bien. Gracias. Perfecto, no por nada. Muy bien, entonces ahí va otra vez. De este lado a la izquierda, I, he, she, it, we, you, or they, todos van a ser iguales. Entonces, arrived at 3, a las 3. I arrived at 3. He arrived at 3. She arrived at 3. It arrived at 3. We arrived at 3, you arrived at 3, they arrived at 3. Todos aplican con el mismo verbo en pasado. No, no cambia, no varía, no hay excepciones, no hay nada, nada, nada. Todos van iguales. Cuando no llegué, ¿ok? Cuando niego un verbo, me voy a apoyar de do en pasado, que se escribe did. Como es no, es didn't, ¿ok? Entonces, este sería didn't, y el verbo no se pone en pasado, se queda así tal cual, porque como en otras ocasiones hemos visto, ay, qué horribles dibujos estoy haciendo, perdón, como en otras ocasiones hemos visto, el que cambia es el verbo auxiliar, ¿de acuerdo? No el verbo principal. El verbo auxiliar cambia, por eso tengo el didn't y tengo arrive.
I didn't arrive until 6. Until, hasta las, ¿ok? Yo no llegué hasta las 6. Él no llegó hasta las 6. Ella no llegó hasta las 6. Eso no llegó hasta las 6. Nosotros no llegamos hasta las 6. Ustedes o tú no llegaste o no llegaron hasta las 6. Ellos no llegaron hasta las 6. Fíjense tantas formas que tenemos en español y en inglés simplemente utilizamos los pronombres diferentes y la forma es la misma. Hasta este punto, ¿alguien tiene alguna pregunta o alguna duda? No, está claro. El Muy chiste bien. es practicar. El chiste es practicar, así es, ¿no? Y sobre todo aprenderse, voy a borrar todas las anotaciones, aprenderse los verbos, que son, los verbos son muchos, ¿verdad? Pero bueno, no importa, eso con el tiempo y la práctica. Bien, por último, preguntas de yes o no, ¿ok? Preguntas de yes or no. Y preguntas de información. Acuérdense que siempre tenemos estos dos tipos de preguntas. Yes or no questions and information questions. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa con las yes or no? Ok, vamos a empezar rápido para cerrar la clase de hoy con esto. Cuando tengo que preguntar, oye, ¿fuiste a la tienda? La respuesta esperada es un sí fui, no fui. ¿De acuerdo? ¿Compraste lo que te pedí? No. Sí. Cuando son de ese tipo de preguntas que esperan una respuesta de sí o de no, utilizamos did. ¿Ok? Esto también está padre porque si se acuerdan, antes en otros ejemplos era para he, she, it utilizas dos. Para I, we, you y they utilizas do. Bueno, aquí eso olvídate. Para todos, no importa si es he, si es she, si es it, si es I, si es they, no importa el pronombre que sea, siempre va a ser did. ¿Sí? Porque el tiempo pasado es el mismo para todos los pronombres, lo que acabamos de explicar acá arriba. Entonces, si lo vemos así, did he, did she, ¿ok? Did I, did you, did we, did they, el que quieras, siempre van con did. Did, perdón. Did, en este caso el ejemplo dice, did he have, ¿ok? A good time. ¿Tuvo él un buen tiempo? O bien lo que se traduce como, ¿se la pasó bien? ¿Sí? Fíjense bien otra vez. Did he have a good time? ¿Por qué have se queda como presente? Porque cambia el verbo auxiliar. ¿Sí? El verbo get, obtener, o en este caso get back, que significa regresar, get se queda en presente porque cambia el auxiliar. Did they get back late? ¿Regresaron ellos tarde? Did they get back late? Did he have a good time? ¿De acuerdo? Y cuando pregunto con did, contesto con did. Cuando pregunto con do, contesto con do. Cuando pregunto con can, contesto con can. Cuando pregunto con have, contesto con have. O sea, parece un poco monótono, pero así es. Did he have a good time? Yes, he did. No, he didn't. He did not. Did they get back late? Yes, they did. No, they didn't. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna pregunta, alguna duda? Está bien enredada. Ok, es que para eso quiero que me las pregunten. Nada más acuérdense, estamos ayudándonos de un auxiliar. ¿Sí? El auxiliar es did. ¿De acuerdo? Para preguntar, aquí sería, have a good time. Pasarla bien. ¿Ok? He, él. Pasarla bien, él. Si tu respuesta o si tu pregunta es de sí o no, sería, oye, ¿él la pasó bien? ¿Ok? Si quieres preguntar eso, o cualquier pregunta de sí o no, tendríamos que usar el auxiliar did he, o la persona, ¿verdad? Did he have a good time? Did she have a good time? Did I have a good time? Etcétera. ¿Ok? El did siempre se va a utilizar. Aquí tenemos otro ejemplo. Did they get back late? ¿Ellos regresaron tarde? Did they get back late? ¿Ok? Y si pregunto con did, contesto con did. O didn't. ¿Ok? Y por último, tenemos las information questions, o las preguntas informativas. Where, when, what, how many,
who. ¿Ok? Las preguntas WH o WH siempre van con did. ¿Ok? Siempre van con did. ¿Y cómo creen que es el otro verbo? ¿En pasado o en presente? ¿Qué opinan? Presente. Presente, muy bien. ¿Por qué, Ana? Porque sigue las mismas reglas que la anterior. Así es, Porque porque ya ya, va a ir. así es. El que cambia es El verbo auxiliar. exactamente el auxiliar. Y lo van a ver aquí. Gracias, Ana, lo van a ver aquí. Sí. Did. Y acá tengo go, leave, to, see, go. Todos mis verbos en tiempo presente. ¿De acuerdo? Cambia el auxiliar. Pregunta, where did she go? ¿A dónde ella ir? Y como es pasado, ¿a dónde ella se fue? ¿O a dónde fue ella? When did his flight leave? ¿Cuándo su vuelo de él se fue? ¿Ok? Porque leave es irse. Como es pasado, se fue. What did you do every day? ¿Qué hiciste tú todos los días? How many countries did they see? ¿Cuántos países vieron ellos? Who did you go with? ¿Con quién fuiste? Quiero hacer un comentario aquí que es muy importante, que es, yo estoy estimando que en un mes terminemos este primer nivel. Lo que sigue para adelante no está más fácil que lo que estamos viendo ahorita. Tampoco está necesariamente más difícil, pero están a un nivel muy parecido las cosas. Entonces, hay muchos elementos que ya hemos comentado, sobre todo elementos me refiero a palabras, verbos, reglas, etcétera, que ahora venimos a utilizar como con un poquito más énfasis, ¿no? Y lo vamos a ir viendo cada vez más cotidianamente. Traemos 2 semanas de break, o sea, también eso es otra cosa que yo entiendo que a lo mejor no estuvimos tan en contacto con el inglés, pero sí quiero hacer una mención importante y es, necesitamos dedicarle tiempo a ver los videos pasados, necesitamos ponernos al día, necesitamos cachar la onda de lo que ya vimos, lo que ya pasó, porque si no, esto se nos va a hacer bien complicado y a lo mejor nos vamos a frustrar. Y yo no quiero que se frustren, no quiero que digan, ay, no lo entendí. Lo que pasa es que ahí está todo, hay que echarle un vistazo, hay que dedicarle tiempo, hay que practicar, es muy importante practicar también. Entonces, muy bien. La recomendación ahorita es, la clase está grabada, la voy a subir ahorita acabándose la clase, ¿sí? Para que mañana que tengan oportunidad le vuelvan a echar un vistazo, ¿sí? Esta es la regla gramatical para el uso de los verbos en tiempo pasado. Si soy honesto con ustedes, es uno de los temas más complicados o con los que más batallan la mayoría de los alumnos que van iniciando en el inglés. A mí me costó mucho aprenderlo en su momento, a todos nos cuesta, pero es como todo. Una vez que ya le agarras la onda y hace clic, dices, ah, ya entendí y no se te olvida nunca. Sí, pero para llegar a esa realización, a ese momento de eureka, pues tenemos que practicar lo que vamos viendo, ¿no? Entonces, en recapitulación, para cuando vean el video grabado, para declarar o negar, utilizo cualquier pronombre y el verbo nunca va a cambiar, siempre es el mismo, ¿ok? En este caso, si es regular, voy a agregar ed. Aquí están las reglas para los verbos regulares. Puedo agregar ed cuando termina en consonante o en vocal Y. Agrego solo la D cuando ya termina en E para no repetir la E. Agrego IED cuando termino en consonante Y, sustituyendo la Y por la I latina y agregando ED. Tengo I, he, she, it, we, you, they, para declarar el verbo en tiempo pasado y el contexto. Para negar la declaración
el verbo en tiempo pasado negado y el contexto. Para negar me apoyo del uso de did, que es mi verbo auxiliar. Pero como estoy negando, sería didn't. Okay. Para preguntar de sí o no, empiezo con did. Okay. Luego la persona, luego el verbo en tiempo presente. Esa es la regla. Did, persona, tiempo presente. ¿Ok? Así apréndanselo, es más sencillo. Did, persona, tiempo presente. Están las information questions. Llevan una pregunta where, when, what, how many, who, etc. Y varias otras preguntas. Entonces empezaría con ese tipo de preguntas. No empiezan con did. ¿Ok? Eso es muy importante. Empiezan con otro tipo de preguntas. Pero sí llevan did, aunque no empiecen con did. Todas, aquí están, miren, did. Siempre van con did porque es pasado. Y el verbo principal de mi oración está en tiempo presente, porque el verbo que cambia es el verbo auxiliar. ¿De acuerdo? Esa fue una recapitulación un poquito intensa de todo lo que vimos. Yo sé que falta mucho todavía por entender, por aprender el día de mañana, si Dios quiere. Vamos a hacer un ejercicio para practicar, pero antes voy a hacer una recapitulación de lo que vimos hoy. Mario, ¿Sí? tengo una pregunta. Aquí abajo dice de que who se usa con when. Sí, bueno, hay dos formas de preguntarlo. Por ejemplo, tienes who did you go with? Cuando empieza con who y termina con with, es ¿con quién? ¿Sí me explico? Esa pregunta sería ¿con quién fuiste? Pero no está preguntando ¿quién fue contigo? ¿Me explico? Y vamos a desglosar la diferencia. Cuando pregunta ¿con quién fuiste? El verbo fuiste es did you go. ¿Sí? Por eso usa did y go. Pero la otra forma, who went with you, ¿quién fue contigo? Ahí, ¿a quién? Es a quien le está poniendo en tiempo pasado. ¿Sí? No es con quién fuiste tú, sino quién fue contigo. O quién fue con ella, o quién fue con él. Cuando tengo esta forma, que no es con quién, sino quién contigo, o quién conmigo, o quién con él, con ella, con eso, es who, y luego en vez del did, sería el verbo así tal cual en tiempo pasado. Entonces, en resumen, tienes dos formas. Who did you go with? Who went with you? Otra vez. Who did you go with? Cuando terminen with, ¿con quién? ¿Con quién fuiste? Who went with you? ¿Quién fue contigo? ¿Sí? ¿Más o menos? ¿Entiendes la diferencia? Sí, o sea, depende de a qué te quieres especificar. Exactamente, la que quieras comunicar, ambas funcionan. O sea, si quiero preguntar con quién fuiste o quién fue contigo, es lo mismo. ¿Sí? Ok, gracias. Pues nada. Excelente. Bien, ¿alguna otra pregunta o alguna duda? ¿No? No, hay que practicar un Sí, chorro. sí, hay tiempo para eso. La verdad es que este mes lo podemos aprovechar bastante, en mi opinión. Y por último, también hacer mención de que una gran forma de practicar pues va a ser con las actividades del workbook, ¿sí? Que la mayoría, algunos ya me entregaron, muchos otros no me han entregado. Entonces, pues sí quiero invitarles a que nos pongamos al corriente con las actividades. Ya están todas en Classroom. Les pedí esta unidad, me parece que 5 y 6. Entonces, nada más es cuestión de que las empiecen a responder, a resolver y a cargar, ¿sí? Va a ser muy importante para su práctica, que las puedan contestar y subir, ¿sí? Bien, voy a detener aquí la grabación.